¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? ¿Estás hablando conmigo? Hola, ¿qué tal? Venid conmigo si queréis vivir. Bienvenidos un día más a Contraplano, el canal de cine hecho del material con que se forjan los sueños. Hoy vamos con un vídeo que me apetecía mucho, que tenía muchas ganas de compartir con vosotros, que llevo trabajando en él bastante tiempo, que es un top 10 de Martin Scorsese. Martin Scorsese, bien, uno de los mejores directores de la historia del cine, quizás, decídmelo en los comentarios, pero para mí yo creo que es el mejor director de la historia vivo a día de hoy, que todavía es leyenda viva, que sigue haciendo películas, que sigue haciendo películas muy importantes, que está a tope Martin Scorsese, que ha hecho un cameo hace poco en The Studio histórico, y un vídeo que entronca con esta saga que yo estoy disfrutando mucho, que me está gustando mucho y estoy muy contento con cómo está quedando, que la he creado dentro, una subsaga dentro de la saga de los tops, que es la saga de grandes directores, de top 10 de grandes directores. Tenéis ya subidos al canal vídeos top 10 de Pedro Almodóvar, de David Lynch o de los hermanos Coen, y vamos ahora con Martin Scorsese. El siguiente va a ser Akira Kurosawa, ¿vale? Un director, pues es que, ¿qué decir de Martin Scorsese? La idiosincrasia de Nueva York, o sea, nadie ha reflejado, quizás junto con Woody Allen, las calles de Nueva York, pero bueno, el Nueva York de Martin Scorsese no es el mismo que el de Woody Allen, completamente renovador del cine americano, estadounidense, pues junto a Coppola, junto a Lucas, junto a todos esos genios, Spielberg, genios locos que en los 70 se hicieron con el dominio del cine americano, llevándolo a las calles, haciendo un cine de autor, un cine sucio, áspero, contestatario, diferente. Y más allá de su labor como director, que es enorme, que es importante, que es gigantesca, que no se puede entender el cine a día de hoy sin la huella indeleble de Scorsese, también junto con su asociación, sobre todo con Robert De Niro, con Leonardo DiCaprio, que sería del uno sin el otro y del otro sin el uno, no se pueden entender. La labor de Scorsese también imprescindible en cuanto a divulgador, porque si algo es Scorsese, más allá de cineasta, es un amante del cine, que ha visto absolutamente todo el cine que ha caído en sus manos desde bien pequeñito, que le encanta, y es raro ver algún documental de cine, ver algunos extras, ¿no? Con comentarios de películas, documentales. Es raro no ver un documental de cine en el que no esté Martin Scorsese por ahí hablando del cineasta de turno, de la película de turno, su labor como divulgador de cine, como preservador de cine también. Él tiene una colección física de cine, tanto celuloide como formato físico, increíble, y siempre ha luchado mucho por preservar la calidad de la película, del celuloide, su importancia también con la música, con esos grupos de rock, que él ha hecho famosos también, uno de los grandes innovadores a la hora de poner música de pop, música de rock en las películas, que esto puede parecer una obviedad, pero antes de Scorsese muy poca gente lo hacía. Pues él ha llevado a lo más alto, también con grandes documentales, a gente, pues sobre todo los Rolling Stones, que son su grupo favorito, gente como The Band, gente como Bob Dylan. Voy a hacer un poco de trampa, ¿vale? Va a ser un top 10, pero antes de ir con el top os voy a poner como 5 películas, como 5 menciones honoríficas que no han entrado en el top, pero me hubiera gustado. Así que vamos a verlas, vamos a ver esas 5 menciones honoríficas. Joque Noche, After Hours. Cómo odio el título en castellano, de verdad. Una de las películas más infravaloradas de Scorsese y de las más recuperadas a día de hoy. Sin perder de vista Nueva York, aunque en este caso nos vamos al Village, Scorsese apuesta de manera directa por una comedia. Sí que es verdad que una comedia extraña, kafkiana y totalmente surrealista. Una especie de ángel exterminador neoyorquino en la que el personaje de Griffin Dunne parece no poder escapar, embarcado dentro de una noche completamente marciana. Buenísima After Hours. El Cabo del Miedo, remake de Scorsese del clásico de Jack Lee Thompson de 1962, protagonizada por los legendarios Gregory Peck y Robert Mitchum. Sí que es verdad que es un remake y que es una de las películas de Scorsese hechas para ellos, pero lo que hace aquí con la cámara, la imaginería visual, sus movimientos, el background que le da al resto de personajes secundarios, es quizás también una de las películas en las que se hace más evidente toda la imaginería católica que lleva implícita el cine de Scorsese, ya sea a través de los tatuajes de De Niro o a través de las acciones del personaje de Sam Bowden, Nick Nolte. El increíble trabajo de Robert De Niro, icónico, como Max Cady, ese abogado, hacen del Cabo del Miedo una película muy popular entre los fans. Yo particularmente, ¿vale? Aunque es más sobria, aunque es más clásica, prefiero la del 62, pero también me vuelve loco la de Scorsese, y De Niro hacía uno de sus papeles clave. La Edad de la Inocencia. Es alucinante ver cómo Scorsese hace los mismos planos, los mismos trucos de montaje que en las películas de gángsters, pero en este caso trasladado a la alta sociedad neoyorquina de finales del siglo XIX. Un mundo lleno de reglas y códigos, igual que el de los mafiosos. La Edad de la Inocencia bulle de pasión, pero esa pasión nunca llega a desbordar, el espectador nunca la ve en pantalla. Uno de los romances no consumados más legendarios de la historia del cine, el que viven Daniel Day-Lewis, Newland Archer, con la maravillosa condesa Olenska, Michelle Pfeiffer. Igual, una pieza de Scorsese de las menos conocidas, pero que a día de hoy está volviendo y hay que reivindicarla.
Shutter Island, otra película para ellos, otra adaptación de una novela del gran Dennis Lehane, uno de los mejores escritores contemporáneos de novela negra y policíaca. Un enmarañado thriller dentro de una prisión que viaja hacia los más profundos abismos de la mente de Teddy Daniels, el policía al que interpreta Leonardo DiCaprio, claro que sí. Muy fiel adaptación de la novela de Lehane, entretiene todo el rato, tiene un reparto espectacular, un montón de giros, visualmente es prodigiosa, una de las películas más comerciales de Scorsese, pero a mí me flipa Shutter Island. Y en último lugar, aunque podría haber elegido su última película, Los asesinos de la luna, podría haber elegido El color del dinero, hay tantas que no he metido aquí. En último lugar le voy a dar el puesto a The Irishman, el irlandés, porque es el cierre de alguna manera de toda esa filmografía gangsteril que Scorsese realizó durante los últimos 40 años. La vuelta de Robert De Niro, claro que sí, fundamental, también de Joe Pesci, de Harvey Keitel y la incorporación de Al Pacino, si es que Al Pacino y Scorsese tenían que haber trabajado juntos antes. Es una película con muchos defensores, con muchos detractores, sí que es verdad que tiene cosas que no son del todo buenas, como por ejemplo esa tecnología para rejuvenecer a los actores que definitivamente no funcionó, pero es el canto de cisne a ese cine que hizo grande Scorsese, que él popularizó y que llevó esas malas calles más lejos que nadie. Además de lo grande y de lo épica que es, yo creo que el irlandés se merece un reconocimiento, aunque sea pequeñito. Y os dejo con el vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo, todo eso. Vamos con Martin Scorsese, que como diría el propio Martin Scorsese, estoy seguro. Muchas gracias, el cine es lo mejor de la vida. Vamos con ese top 10. Martin Scorsese. ¡Bang! Número 10, El último vals. Merece un puesto en este top, ejemplificando también la enorme labor de Scorsese con la música, con otras grandes películas como Shine a Light, de sus adorados Stones, o el No Direction Home, de Dylan. The Last Waltz, que empieza con ese vals, es probablemente el concierto / documental sobre música mejor filmado de todos los tiempos. Todo un clinic de cómo rodar un concierto. El canto de cisne del grupo The Band, anteriormente músicos de acompañamiento de Bob Dylan y actualmente considerados uno de los grupos fundamentales de la música americana, Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel, Levon Helm, mi favorito, y sobre todo Robbie Robertson, del que Scorsese se enamoraría iniciando una amistad y también una relación profesional. Robertson compuso la música en varias películas de Scorsese, la última en Los asesinos de la luna, su último film. Poco después, Robertson falleció. El grupo toca y se confiesa bajo la cámara de Scorsese, y es imposible no volverse a enamorar de las grandes canciones que crearon. La escena, el apoteósico final con todo el grupo cantando, junto al irrepetible plantel de invitados, algunos de los mejores músicos de todos los tiempos. Neil Young, Joni Mitchell, Van Morrison, Bob Dylan, Eric Clapton, Muddy Waters, etcétera, etcétera, etcétera. I Shall Be Released. Número 9. Malas calles. Haz de lo local algo universal, es lo que debió pensar Scorsese en su tercera película, la que inaugura su ciclo de gángster. Primera obra maestra 100% reconocible del neoyorquino, que había empezado a cambiar la historia del cine. Malas calles habla de Charlie, Harvey Keitel, Tony, David Prowell, Michael, Richard Romanus y el alocado Johnny Boy, Robert De Niro. 4 jóvenes que se dedican a trapichear, a pasarlo bien y a frecuentar malas compañías y malos hábitos. Aún no es tarde para ellos, pero cualquier paso en falso puede hacer que se quemen en esta vida y ya no habrá vuelta atrás. Malas calles habla de esta generación de italoamericanos que entiende pero no habla el italiano, como Scorsese. Habla de lo que el director conoce muy bien, del día a día de esas turbulentas calles que comprenden Elizabeth Street y más allá, en Little Italy, un barrio de Sicilia dentro de América. Habla del padre y el tío de Scorsese, que pudieron elegir esa vida, y también de su propio hermano, los planos, la cámara en constante movimiento y la imaginería católica dentro de un universo en el que todo pecado tiene su castigo, conforman las leyes inamovibles del universo scorsesiano. También el uso revolucionario de la música pop y rock de los años 50, 60, 70, música preexistente, como parte importante de la narración. Aquí tenemos desde los Rolling Stones, infaltables, hasta Derek and the Dominos, pero también música de ópera y tradicional italiana. Primera colaboración de Scorsese, que por cierto, hace cameo, al igual que su madre, la gran Catherine Scorsese. Suele pasar en muchas películas. Pues eso, que decía que Mean Streets marca la primera colaboración del maestro con De Niro. Si es que, ¿qué sería de Scorsese sin De Niro? ¿Qué sería de la carrera del uno sin el otro? Y viceversa. Malas calles es absolutamente flipante y rompedora. Pero solo estamos en 1973 y Scorsese apenas tiene 30 años. Agarraos porque vienen curvas. La escena, sí. Scorsese ata una cámara al pecho de Harvey Keitel durante la celebración de una fiesta en el bar de Tony. Así nos hace partícipes a los espectadores, que experimentamos de primera mano lo que es el mareo y el movimiento constante de una borrachera. Genial.
8. Gangs of New York. Gangs of New York iba a ser el proyecto más grande, épico y espectacular de la carrera de Scorsese. Largamente deseado y anhelado por el cineasta, la película trata de darle un tono épico a las bandas que poblaron las calles de Nueva York en el siglo XIX, y más concretamente en torno a Five Points. Ese puño que al cerrarse provoca enfrentamientos, batallas campales y muertes en pos de ser el dueño del territorio. Hay muchas bandas, como los del Bowery, los feos de la chistera, me encanta este nombre, los nativos o los conejos muertos, proscritos y derrotados al ser asesinado su líder, el carismático sacerdote Valon, el carismático Liam Neeson, a manos del terrible Bill el Carnicero, un Daniel Day-Lewis en modo Dios que añade otra increíble composición a su lista, y que se come la película como si de un trozo de carne de los que le gusta cortar al carnicero se tratara, interpretando a este terrible dragón tuerto con pelo grasiento y que bebe fuego. 16 años después, el hijo del sacerdote, un Leonardo DiCaprio, que afirma que Scorsese salvó su carrera, ya lo creo, Leo, enfocándola al tipo de actor que quería ser. Pues bien, el joven Leo volverá a las calles de Five Points para vengar la muerte de su padre. Abandonará toda religión, algo insólito en el cine de Scorsese, que quizás querría simbolizar cómo él mismo trató de vencer al todopoderoso dios de Miramax, el abusivo productor Harvey Weinstein, que mantuvo una batalla titánica con Scorsese durante toda la filmación, que empezó a ser un chorreo de dinero por todas partes, el presupuesto exorbitado que no hacía más que crecer y crecer. Nadie iba a decirle a Scorsese, autor total y dueño de sus películas, lo que tenía que hacer, por muy Weinstein que fuera. El resultado, un fracaso que dejó tocada a Miramax y que si bien se llevó cierto prestigio y unas cuantas nominaciones a los Oscar, acabó siendo un dolor de cabeza y un mal trago para el bueno de Marty. ¿Quién sabe lo que habría sido de Gangs of New York si el director hubiera podido trabajar libremente? El caso es que con todo, Gangs of New York es un peliculón profundamente scorsesiano, grande, épico, emocionante y que alude a los orígenes de esas malas calles, con toda esa gente que derramó su sangre en la ciudad que vería nacer al genio de Nueva York. La escena: Scorsese solo tiene que dejar la cámara fija para que un carnicero herido y sin dormir se marque un pedazo de monólogo ante el atónito DiCaprio, para que tú pienses que a pesar de ser un bastardo hijo de perra, mola mucho el tal Bill el Carnicero. Y Daniel Day-Lewis es un pedazo de actor. 7. El rey de la comedia. Puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio. Esta frase, que podría definir toda la carrera de Scorsese, se dice en El rey de la comedia. Para ser un film que el maestro no quería rodar, lo hizo como favor personal a De Niro, que un par de años antes lo había sacado del arroyo. La cosa no estuvo nada mal, la verdad. Rupert Pupkin, o Pumpkin, o Popkin, bueno, es igual. Rupert quiere ser famoso a toda costa, convertirse en el rey de la comedia. Y si para ello tiene que atosigar, acosar e incluso secuestrar al famoso cómico Jerry Langford, Jerry Lewis, antiguo rey de la comedia en la vida real, y que está increíble en esta película, pues vale la pena intentarlo. Scorsese realiza aquí su trabajo más clásico en cuanto a dirección, moviendo lo justo la cámara y encuadrando a la antigua, en la que es una de sus películas más infravaloradas, sobre todo en su día, y más revitalizadas a día de hoy. Nos cuenta una de las más amargas, lúcidas e incómodas sátiras que se han hecho nunca sobre el mundo del espectáculo, adelantada a su tiempo. Pupkin, ahora sí que lo he dicho bien, un Robert De Niro que según Scorsese realiza aquí su mejor trabajo, ejemplifica con su loco y ridículo personaje toda la locura de una sociedad en constante decadencia. Se inventa shows que solo ocurren en su mente con sus ídolos de cartón piedra. Por lo menos hasta que su madre, la madre de Scorsese, Catherine, haciendo un cameo otra vez, le dice que baje el volumen. Imposible concebir el Joker de Todd Phillips sin pasar por el rey de la comedia. Coges esta película, le sumas la violencia y la alienación de Taxi Driver y ya la tienes. No es casualidad que en la película protagonizada por Joaquin Phoenix sea Robert De Niro el que interpreta al viejo y afamado presentador. La escena, pues Rupert recita su monólogo ante un público que es un mero decorado mientras suenan las risas muertas, enlatadas, y la cámara poco a poco se va alejando, lentamente, como la cordura del personaje. Número 6. Infiltrados. Policía o ladrón. Cuando sostienes un arma cargada, ¿cuál es la diferencia? La dualidad y esos códigos que no puedes romper, da igual en qué lado de la ley te encuentres. Sobre todo esto y mucho más reflexiona la película que dio a Scorsese el Oscar a Mejor Director. ¡Por fin! Infiltrados, además, también se alzó con el premio gordo a la Mejor Película, Mejor Guión Original, lleno de giros y más giros, y Mejor Montaje. Tenemos al poli malo que al final es bueno, un Leonardo DiCaprio alcanzando la madurez, y al poli bueno que resulta ser malo, Matt Damon, un bostoniano de pura cepa. Ambos son agentes infiltrados. El primero rinde cuentas a la policía, el segundo al gran pez gordo del crimen organizado en Boston.
Frank Costello, un Jack Nicholson a gustísimo y en su salsa en el que sería su último gran personaje. Es importante decir que ninguno de los dos infiltrados conoce la identidad del otro. Este es el frenético juego de espejos con tensión increscendo que propone Marty en el que sería su segundo remake, después del Cabo del Miedo, de la estupenda película hongkonesa Internal Affairs. Muchos dicen que Infiltrados es inferior a la versión original, que sí, que es muy buena, pero yo creo que no hay color. Infiltrados lo mola todo, absolutamente todo, más allá del temazo de Dropkick Murphys, I'm Shipping Up to Boston, que se hizo tremendamente popular, de esos móviles con tapa, es que han pasado ya casi 20 años, o que Jack Nicholson se guste con un personaje hecho a medida que va desde la hilaridad pasando por la psicopatía. También Infiltrados goza del que posiblemente sea el mejor reparto que ha tenido nunca Scorsese en una película. Además de nuestros tres protagonistas, tenemos a Mark Wahlberg, increíble su mejor papel, nominado al Oscar, a Martin Sheen, a Alec Baldwin, Ray Winstone o Vera Farmiga, impresionante. Y sí, Infiltrados podríamos decir que cae del lado de las películas para ellos de Scorsese, que cambia la mafia italiana por la irlandesa y las calles de Little Italy por las de Southie en Boston. Y también es verdad que no es su mejor película y que es por la que recibió el reconocimiento, pero es mejor eso que convertirse en otro maestro más sin Oscar. Y no hago una lista de nombres porque sería bastante dolorosa. Que Infiltrados es increíble, vaya. Tiene un ritmo endiablado, una dirección vigorosa y unos personajes de alto voltaje. Y de ahí no me vais a sacar. La escena, o en este caso casi el momento. Matt Damon llama a DiCaprio por el teléfono con el que se comunicaba con su contacto. Ninguno sabe quién hay al otro lado de la línea. Ninguno abre la boca. Durante un instante, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Aquí huele a rata. 5. Casino. Además de ser un excelente ladrón, Scorsese también es un redomado mentiroso. Y miente todo el rato en Casino. Miente en esos títulos de crédito, diseñados por el gran Saul Bass, en los que tira de muñeco para hacernos creer que el personaje de Sam Rothstein, quien si no, Robert De Niro, vuela por los aires. También todos los personajes mienten a De Niro. Ginger, su mujer, una Sharon Stone nominada al Oscar en el mejor papel de su carrera, le miente cuando le jura lealtad y fidelidad, aun sabiendo que nunca se podrá quitar de encima esa vida de buscavidas que arrastra. Él sabe que ella miente, ella sabe que él sabe que ella miente, pero es que el amor en Las Vegas cuesta dinero. También miente Ice Rothstein, su amigo Nicky Santoro. Otra vez más, ¿quién sino Joe Pesci? El músculo puesto por la mafia para impedir que nadie le toque a De Niro las narices mientras dirige el casino y les hace ganar mucho, pero que mucho dinero. Casino es una gran mentira de casi 3 horas. Una mentira perfecta. Scorsese volvía a colaborar con Nicolas Pileggi, tras uno de los nuestros, adaptando otra novela suya en la que el guión es una pura virguería. De Niro y Pesci van alternando la voz de narrador y nos cuentan con todo lujo de detalles cómo funciona un casino por dentro, cuáles son las reglas, sus gentes, sus códigos, cuando estás dentro de un recinto en el que siempre habrá alguien vigilándote y todos quieren sacar tajada. Scorsese tira de trucos viejos, pero es que siguen siendo la mar de efectivos. Planos 100% reconocibles, personajes mafiosos, esa violencia tan explícita pero que nos encanta. El cameo de su madre, increíble, el mejor cameo de Catherine de toda su filmografía. Y como siempre, el auge y la inevitable caída del imperio. Lo tuvimos todo y la acabamos por joder, como dice el personaje de De Niro. Y como el propio personaje de De Niro, al comienzo de la película, todo lo que sube evidentemente baja. Eso ya lo hemos visto antes y lo volveremos a ver más tarde. La escena. Los ánimos están caldeados entre Robert De Niro y Joe Pesci y ya tienen muchos problemas para comunicarse. El FBI les sigue de cerca y para hacerlo tienen que tirar de sus mujeres, que hablan de materias insustanciales hasta que los federales desconectan la escucha y ahí se pueden poner ellos al teléfono y hablar de negocios. Pues bien, Sam y Nicky quedan en verse en Las Vegas, en el desierto de Las Vegas. Ese desierto lleno de agujeros, ese desierto que es una tumba. Y Sam, el personaje de De Niro, confiesa que normalmente tiene unas posibilidades del 99% de salir vivo de un encuentro con Nicky, pero que en un caso así de excepcional, como mucho se da un 50% de posibilidades. 4. El lobo de Wall Street. Ya está el cine americano exagerando las cosas para que queden guays en una película. Pues ¿qué me decís si os digo que El lobo de Wall Street está basada en el libro del verdadero Jordan Belfort? En la película, un histórico e histriónico Leonardo DiCaprio en el mejor papel de su carrera. No me vais a convencer de otra cosa. Debería haber ganado el Oscar por esta película y no por El Renacido. Pues eso, Jordan Belfort, un don nadie que desde la más absoluta nada consiguió convertirse en el rey de Wall Street y amasar una indecente cantidad de dinero. Y es que Wall Street en aquella época era una fiesta. Scorsese vuelve a reflexionar sobre los mismos temas, solo que ahora los gángsters visten trajes de $2000 y llevan relojes de 40.000 pavos, en una película que una vez más
le costó poner en pie. Shutter Island se acabó cruzando por medio. Una auténtica barbaridad, una atracción que no para durante 3 horas y tú todavía pides más. Scorsese tenía 70 años, pero rueda con el ansia, la rabia y la pasión de un veinteañero. Las abominables tropelías de Belfort y sus chimpancés, sus secuaces con traje. Y no podemos evitar que nos encanten. Enanos volando, mujeres, drogas, fiestas, alcohol, excesos, más drogas, más alcohol, más mujeres, más fiestas, otra vez drogas, en una bacanal que parece no tener fin, en una serie de travelings que tampoco parecen tener límites, así como los trucos de Scorsese. Belfort rompe todas las reglas de la narración, habla a cámara, nos interpela e incluso cambia sobre la marcha detalles del relato. No. Mi Ferrari era blanco, como el de Don Johnson en Corrupción en Miami, no rojo. Un monstruo, una criatura puramente americana, criada en el más oscuro rincón del sueño americano. Vea por ello, mueve el culo y hazte rico. O vete a trabajar a un puñetero McDonald's. Pero esto al final es una película de Scorsese y por mucho que dure la juerga, acaba llegando la resaca y la inevitable caída. ¿Os acordáis de antes? Y Jordan, como todos los héroes scorsesianos, como Henry Hill o Jay LaMotta, pero bueno, a estos ya llegaremos después, que parezco Jordan Belfort, que me estoy adelantando, pues Jordan acabará fracasando y dando charlas motivacionales a palurdos, en una escena, por cierto, en la que lo presenta el verdadero Jordan Belfort, el de verdad. En definitiva, que El Lobo de Wall Street es un prodigio y un milagro, la película más rápida y más excesiva del cineasta. No pongo las mejores imágenes aquí, porque el vídeo no se podría publicar jamás, me lo censurarían. DiCaprio toca techo como actor, está en un perpetuo estado convulsivo, pero además es que está genialmente acompañado por su secuaz Jonah Hill, que también está brutal, hay que verlo a Jonah Hill. Rob Reiner, el director de cine, que hace un papelón como su padre. Jean Dujardin. O sobre todo, otro milagro que es el del descubrimiento de la imprescindible Margot Robbie. ¡Margot Robbie! Otro auténtico vendaval interpretativo capaz de plantarle cara al huracán DiCaprio. Gracias por la fiesta, señor Scorsese. Ha sido muy divertida. La escena. Me lo ponéis difícil en este caso. ¿Qué tal la del inexperto Jordan y el personaje de Matthew McConaughey golpeándose el pecho como dos neandertales? No, lo puedo mejorar. Hay una escena mejor, ya sé. DiCaprio cuestiona los límites de lo que se puede hacer como actor en una película, dando una masterclass de expresión corporal que llega a tocar el slapstick comedy y la comedia física. Puesto hasta las cejas de Lemons, algo tan sencillo como hablar, bajar unos escalones o subir al coche resultan tareas imposibles. Increíble lo que hace aquí. 3. Taxi Driver. El 30 de marzo de 1981, el recientemente nombrado presidente Ronald Reagan sufrió un atentado que casi acaba con su vida. El magnicida, John Hincke, confesó haber visto Taxi Driver al menos 15 veces y estar obsesionado con Jodie Foster, a la que escribía de manera recurrente. La quería liberar. Si recordáis unos puestos más atrás, en Malas Calles, primera obra maestra de Scorsese, el personaje de Harvey Keitel intenta comprobar cuánto puede sostener su mano por encima de la llama. Pues 3 años después, en Taxi Driver, Travis Bickle, histórico Robert De Niro, pone directamente la mano en el fuego. Taxi Driver, desoladora fábula urbana, grito de rabia y alienación. La película que convierte a los niños en espectadores adultos. El guión, escupido desde las entrañas, desde las profundas entrañas de Paul Schrader, quien se basó por ejemplo en películas como Pickpocket de Bresson. Travis Bickle, hijo ilegítimo de Ethan Edwards, es un veterano de Vietnam que se pasea por las calles de Nueva York sin poder dormir. Se siente solo e incapaz de conectar con nadie dentro de la ciudad más grande del mundo. Una Nueva York, la de Scorsese, sucia, sórdida, violenta y abandonada al crimen y a la prostitución. Alguien debería limpiar estas calles y borrar a toda esta basura de la faz de la tierra. El rechazo de Sybil Shepherd, a la que en la primera cita llevará a ver una película X, será el punto de ruptura definitivo. Ni siquiera la cámara de Scorsese se atreve a filmarlo, que rompa el último lazo que ataba al insomne taxista a esta tierra, y lo va sumiendo lentamente en un camino sin retorno hacia la violencia y la locura, una violencia para la que la historia del cine no estaba preparada. Todo ese descenso a los infiernos perfectamente reflejado en la música del maestro Bernard Herrmann, que falleció poco después de terminar la banda sonora. La música de Taxi Driver fue su testamento. Una curiosidad es que aquí solo aparece una canción de rock en toda la película, pero es muy significativa. Si escucháis la letra de la maravillosa Late for the Sky de Jackson Brownie, lo entenderéis. Para evitar la calificación X, que le hacía merecedor a la antológica secuencia final, Scorsese tuvo que degradar los colores. Así la sangre parecía menos sangre. El realizador hace aquí 2 cameos, por cierto. El del hombre que admira a Sybil Shepherd en la calle y su mejor interpretación, su mejor cameo, que es el del novio celoso y paranoico, el cliente del taxi de Travis Bickle, que quiere matar a su mujer con una Magnum del 44. Si las buenas películas logran reflejar cómo eran los tiempos en los que fueron creadas, entonces pocas películas hay mejores que Taxi Driver. La escena, está claro, frente al espejo e improvisada por De Niro. La importancia también de los espejos, como el subconsciente en el cine de Scorsese. ¿Are you talking to me?
Me estás hablando a ¿Me mí, lo dices a mí? icónico, como el peinado de De Niro. Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Número 2. Toro Salvaje. Scorsese había tocado fondo. New York, New York había sido un desastre mayúsculo, además de un enorme fracaso de taquilla, y un cóctel de drogas, excesos, ego y más drogas casi se lo lleva por delante. Entonces su amigo Bobby De Niro lo visita en el hospital, pidiéndole, insistiéndole, insistente como solo podía serlo Bobby De Niro, que rodara Toro Salvaje, la historia del autodestructivo boxeador del Bronx, Jake LaMotta. Scorsese acabó aceptando a regañadientes la que sería su última película. Toro Salvaje iba a ser la última película de Martin Scorsese. Por suerte para el cine, no lo fue. Scorsese acabó encontrando un montón de elementos que enlazaban la historia del violento campeón con la suya propia y con los temas de su cine. LaMotta también era italiano, aunque de un barrio diferente. Malas compañías, la mafia estaba de por medio, malas decisiones y la inevitabilidad de que todo lo que sube debe caer en algún momento. Esto ya os suena, ¿no? Además de todo el tema de la culpa y la contrición católica, clave en la filmografía de un cineasta profundamente católico y que iba para sacerdote. Vamos, que Toro Salvaje es 100% Scorsese, está claro. Filmada casi íntegramente en un increíble blanco y negro, que sirvió además para que el director denunciara la mala calidad con la que estaban fabricando las películas de celuloide en color, y con un alucinante montaje que le valió a Thelma Schoonmaker su primer Oscar. Figura clave, por cierto, la de Thelma Schoonmaker en el cine de Scorsese, como su montadora de cabecera de prácticamente todas sus películas. Y un prodigioso uso del sonido, que sabe cuándo entrar a matar y cuándo eliminarse por completo, haciendo aún más impactante la experiencia. Scorsese rueda con maestría absoluta la mejor película de boxeo de todos los tiempos, la que le devolvió a la vida y al prestigio. Una cinta que, como las cosas buenas de verdad, no trata de boxeo en realidad, pero que sus combates están llevados a cabo a la perfección, haciendo al público partícipe de la cruenta acción. Era chocolate lo que Martin vierte sobre el público, logrando uno de los visionados más potentes y vigorosos que celebran lo puramente cinematográfico. Por detrás, la historia de un tipo que pudo ser alguien, como Brando en La Ley del Silencio, pero que lo echó todo a perder, lo echó todo por la borda, tratando a palos a su mujer, Erin Moriarty, y a su hermano, enorme también Joe Pesci, en una historia también de envidia entre hermanos, como la de Scorsese con su propio hermano mayor, que sirve para que De Niro reine por siempre en el Olimpo de los dioses con una de las interpretaciones más complejas y alucinantes de todos los tiempos. Se puso hecho un auténtico toro, de hecho dicen que le largó algún guantazo al verdadero Jake LaMotta, para luego engordar cuando su personaje se convierte en una sombra gorda y ridícula de lo que fue en un día, y se dedica a hacer patéticos espectáculos como presentador humorístico. Podía haber sido alguien importante. Eso es entretenimiento. Podía haber tenido categoría, podía haber disputado el título. La escena, brutal. El gesto de rabia, increscendo, de Niro. Un De Niro transmutado dentro de LaMotta, cuya mala cabeza lo ha llevado a la cárcel, golpeando con los puños, cada vez más fuerte, cada vez con mayor rabia, mientras no deja de gritar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alucinante. Que yo recuerde, desde que tuve uso de razón quise ser un gángster. Y número 1, uno de los nuestros, Goodfellas. Scorsese habla de lo que conoce bien, se crió con ello. Su tío y su hermano fueron en su día buenos chicos que eligieron el camino fácil. Siendo un italiano decente en Little Italy, no podías estar con la mafia, pero tampoco podías estar contra ellos. Una falta de respeto, cualquier cosa podían costarte la vida. Scorsese y Nicolas Pileggi adaptan la novela de este último, Wise Guy, que cuenta la historia real de Henry Hill, Ray Liotta, en su mejor papel en el cine de largo. Un gángster que acabó traicionando a su familia y convirtiéndose en confidente del FBI. Algunos nombres están cambiados por motivos legales, pero básicamente lo que ocurre en Goodfellas es lo que ocurre en el día a día de la mafia. La película que mejor ha sabido trasladar esta vida a la gran pantalla. La que cuenta la verdad de la buena. Mejor incluso que El Padrino. No lo digo yo. Lo dicen los propios mafiosos, que algo sabrán de eso. Goodfellas te enseña a cortar el ajo de manera adecuada, o a que puedes meterte con quien te dé la gana menos con un miembro de la familia. Es el sueño americano, es el From Rags to Riches, dentro de un estilizado plano secuencia dentro del Copacabana. Es la violencia terrible pero divertida de Scorsese, ya sea en Los ojos, entrando a matar, de Jimmy Conway, Robert De Niro, mientras suenan los Cream de fondo, o la violencia pura y dura, sin cortapisas y sin sentido, encarnada en el personaje de Tommy, un Joe Pesci otra vez en modo Dios, que se come la película cada vez que aparece en pantalla, ganándose un merecido Oscar a Mejor Actor de Reparto, y regalándonos una de las mejores escenas de la historia del cine, que por supuesto fue improvisada, igual que la de De Niro en Taxi Driver.
Y por supuesto, una vez más, según los auténticos protagonistas, refleja fielmente lo que pasaba en ese tipo de vida. Una vez más, todo lo que sube baja, sí. Y terminados los días de vino y rosas, o de coca y dinero, toca pagar la desorbitada factura que te impone la vida. Y para el personaje de Henry Hill, que lo tuvo todo, que fue un Goodfella, que fue alguien, no hay peor final que el de verse convertido en un aburrido y mediocre gilipollas más, rompiendo por una vez la extraordinaria voz en off suya que nos acompaña durante toda la narración y mirando directamente a la cámara. Nos mira a nosotros, a los espectadores, con un gesto amargo e irónico a la vez. La escena, me da igual, elegid vosotros. Tenéis 148 minutos de cine de calidad extrema que ejemplifican a la perfección el estilo y el significado del cine de Martin Scorsese. Si me preguntarais ¿qué es el cine de Scorsese? Yo os pondría inmediatamente uno de los nuestros. Y por eso se queda con el número 1. Suscríbete, 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 suscríbete.